Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Patio de la Infanta. Hoy tenemos el placer de presentar este ciclo que lleva por título Tres ventanas al pasado, un ciclo centrado en explorar diferentes épocas y eventos históricos que están a través de tres novelas con perspectivas distintas. Cada ventana representa una novela independiente, pero están interconectadas entre sí. Empezamos hoy pues, de la mejor forma posible, conociendo la novela de Juan de Bernier, espionaje francés en la corte de Carlos IV, 1790-1791. Y lo haremos por parte de su escritora, que además es profesora y magistrada, doña María Luisa Gil Meana. Estará acompañada por don Domingo Buesa, catedrático, escritor y patrono de Fundación Ibercaja. Continuaremos con este ciclo el próximo 16 de octubre. Ese día podremos disfrutar de la novela La Española, a cargo del escritor y periodista Antonio Pérez Henares, y pondremos el broche de oro a este ciclo de nuevo con Domingo Buesa y su novela El secreto de la Catedral de Jaca. En este caso será el día 17 de octubre. Todas las conferencias serán a la misma hora, a las 7 de la tarde, y le recibiremos en este maravilloso entorno renacentista. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y espero que disfruten. Domingo, tienes la palabra. Muchas gracias, directora, por las palabras de presentación del ciclo. Bienvenidos a todos ustedes al inicio del ciclo que hemos titulado Tres ventanas hacia la historia, porque son fundamentalmente eso, tres ventanas que vamos a abrir a tres momentos importantes en la historia de nuestro país. Hoy vamos a empezar con la novela de María Luisa Gil Meana, Juan de Bernier, y antes de nada me veo un poco en la obligación, aunque es innecesario por conocida, hablarles un poquito de María Luisa. María Luisa es magistrada del Tribunal Supremo de Justicia y es fundamentalmente una mujer que se ha dedicado al estudio de la ley. Tiene muchos e importantísimos trabajos sobre temas que, si les menciono, van a ustedes a considerar que a lo mejor sería más interesante hablar de ellos que de la propia novela. Pero les aseguro que son más de 50 artículos de derecho laboral en los cuales se está asentando jurisprudencia para los complicados momentos que nos toca vivir. Pero aparte ella de ser licenciada en Derecho y de haber estado en la Corte de Casación de París por delegación del Consejo del Poder Judicial, del Consejo Español del Poder Judicial, ella, aparte de eso, es licenciada en Historia Contemporánea. Es decir, que a esa faceta de la jurisprudencia, del estudio de la jurisprudencia, le suma su pasión por la historia y, sobre todo, por la historia contemporánea, entendida en el sentido amplio, abarcando ya lo que sería todo ese mundo que va después del siglo XVI, lo que en los manuales antes se llamaba historia moderna y contemporánea y que ahora, como todo se está cambiando, pues algunos han decidido que se llama historia contemporánea, por lo menos hasta esta tarde, aunque no duden ustedes que mañana seguro que se llama de otra manera. Porque vivimos un tiempo en el que el poder tiene necesidad de cambiar las cosas, de cambiarles el nombre, que es una forma, como entendía Isabel la Católica, de apropiarse de ellos. Bien, como les digo, en consecuencia, estamos ante una persona con una sólida formación, con un sólido criterio y que además maneja muy bien el castellano, cosa importante en estos tiempos en que corren. Por lo tanto, es un libro que está muy bien hecho. Yo les invito a que lo lean, a que se deleiten con él, porque aparte del interés de lo que cuenta y del relato, podrán ustedes disfrutar de la belleza formal del mensaje, de ese castellano fluido que ella ha recuperado y que muchas veces cuando lo estás leyendo te da la impresión de que estás en la corte de Carlos III o de Carlos IV, ese castellano ilustrado de finales del siglo XVIII, que no olviden ustedes que es el tiempo en que se crea la Real Academia de la Lengua. Por lo tanto, es un tiempo en el que el idioma es importante.
el libro, para centrarnos un poco, luego yo le iré preguntando cosas y luego ustedes podrán preguntar cosas, que yo creo que es lo más oportuno en una presentación de libros. El libro trata de espionaje. El espionaje es un tema apasionante, pero ya saben ustedes que el espionaje es tan antiguo como el ser humano. Es decir, que Moisés ya enviaba espías para que le fueran contando lo que había en la tierra de Canaán. Es decir, que es la propia Biblia, ya tienen ustedes cantidad de espías que están al servicio, en este caso, de los grandes héroes de la antigüedad, como pueda ser Moisés. ¿Y por qué el espionaje es antiguo y es tan importante y todas las culturas y todos los poderes lo han planteado? Porque hay una idea muy clara que ya va consolidándose en Roma y es que el espionaje es fundamentalmente inteligencia. Y esa inteligencia la dividirán muy pronto en el mundo del Renacimiento en dos: la inteligencia legal, que es la que tienen las embajadas, por ejemplo. Las embajadas van viendo, oyendo, descubriendo cosas y es una inteligencia legal, pero también hay una inteligencia ilegal, que es la que no se conoce, la que va descubriendo cosas, la que está normalmente detrás el agente, o si quieren ustedes más literariamente el espía, que es una figura como mucho más construida. En realidad todo gira en torno a la palabra de Bacon, acuerden ustedes, decía la inteligencia es poder y esto es el espionaje. El espionaje es la base fundamentalmente del poder y con el espionaje va el contraespionaje, evidentemente, porque todos intentan defenderse de esos espías que vienen. Bien, y toda esta larga tradición en la historia universal eclosiona en el siglo XVIII en España con los Borbones recién venidos, a finales del siglo XVIII, cuando en España se vive fundamentalmente una cultura del miedo, una cultura del terror. ¿Por qué? Porque al otro lado de los Pirineos están ocurriendo cosas que son muy complicadas y que además son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque están intentando acabar con el mundo y nuestra forma de entender el mundo. El conde de Aranda, si estamos ya en el patio de Zaporta, el patio de la Infanta, de doña Teresa Vallabriga, si el conde de Aranda es partidario o no de esto lo van a ver ustedes enseguida. El conde de Aranda en un momento determinado le escribe una carta a Pignatelli, a don Ramón de Pignatelli, que vive en este patio, en la parte de arriba del patio hasta que muera, y le dice que en Francia las cosas se están poniendo muy mal, que vamos camino de una revolución terrible y que convendría que en los reinos, y se refiere a los reinos de Aragón, en los reinos de Aragón se intentara poner freno o poner de alguna manera un cortafuegos a esta historia, a esta revolución. Y él le propone que desarrolle a la sociedad civil, que potencie la sociedad civil y que esa sociedad civil de alguna manera asuma la construcción de un nuevo mundo basado en la educación, basado en la libertad y basado en el conocimiento del territorio. Y es lo que va a hacer el conde de Aranda, lo que va a hacer Pignatelli y lo que van a hacer todos los ilustrados que viven en torno al patio en el que ustedes y yo estamos en este momento y que forman la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Bien, esta carta en la que le explica el conde de Aranda a su primo, el canónigo Pignatelli, esta situación y le invita a poner un remedio, le dice también al final que tenga mucho cuidado porque hay oídos donde no se ven. Con lo cual está introduciendo ya y presentando la idea de que están rodeados de mucha gente que están escuchando, que han venido a hacer lo que han venido a hacer y que tenga cuidado en este proceso de luchar contra todo este mundo que se desmorona, que tenga cuidado con estos, en realidad, espías, con toda esta gente que hay aquí. Bien, y ya estamos en la novela. La primera pregunta que yo le tendría que hacer a María Luisa es que entrase en el ordenador a buscar Juan de Bernier y no sale más que tu libro, solo tu libro. 200 veces tu libro, las presentaciones que has ido haciendo de tus libros, pero en realidad uno dice, bueno, ¿y este señor realmente es de verdad? Entonces, vamos a empezar por eso, porque yo creo que el personaje... Sí, lo tienes ya preparado. El personaje yo creo que es muy interesante. Bienvenida al patio, María Luisa, es un placer para nosotros tenerte aquí, lo sabes además, y sobre todo el incluir tu novela sobre el espionaje francés, una cosa tan moderna y tan universal, en este ciclo.
Buenas tardes. ¿Ya? Ya. Buenas tardes. Lo primero que quiero es dar las gracias a Domingo Buesa por la ilusión que ha puesto en la presentación del libro y a la Fundación, por supuesto. Y a todos ustedes por estar aquí acompañándome en esta tarde que para mí es muy especial. Me hace mucha ilusión estar en Zaragoza presentando el libro porque yo soy de Madrid, pero cuando tenía 3 meses me trajeron para pasarme por el manto de la Virgen. Y la Virgen del Pilar siempre ha estado en casa. Entonces, me hace mucha ilusión que sea precisamente en Zaragoza. Bueno, pues hablamos del libro. Lo primero, para que tengan un poco idea de por qué está este libro publicado. Está basado en la documentación que encontré cuando estaba preparando la tesis de historia. Es una documentación muy complicada de encontrar, está en el Archivo Histórico Nacional, pero la sección que yo utilizo pues está caótica, esa es la verdad. O sea, no hay control, no está catalogado, es muy complicado. Y encontré el final de un pleito, que por ahí empezó, el final de un pleito, pero en un trozo desgajado. No es que estaba ni el pleito completo. Entonces, desde ese final fui hacia atrás. Bueno, pues me pareció que era importante dar a conocer esa documentación de una época, de una desconocida, toda esta fase desconocida, y que se pudiera no quedar solamente en documentación de una tesis, sino dentro de una novela que es rigurosamente histórica. Otra cosa es que el personaje sea de ficción, el personaje sí, pero la novela, bueno, hasta tal punto es histórica, rigurosamente, que hay muchas páginas donde cito a pie de página el legajo donde se pueden consultar los documentos en el archivo. Entonces, el libro empieza en la primavera de 1790. Este personaje, Juan de Bernier, es hijo de un banquero francés y su madre es española. Él ha nacido en Madrid. Lo que ocurre es que el padre tiene muchísimos problemas con Cabarrús, porque ahora hablaremos de los personajes, pero luego hay personajes de los que se habla, aunque no sean personajes centrales de la obra. Por ejemplo, sale en el libro Cabarrús, que es el que fundó el Banco de San Carlos, que es el antecedente del Banco de España. Bueno, pues tiene muchos problemas con Cabarrús, con lo cual se vuelve otra vez a París, se va con su mujer, se va con el hijo que tiene, que es Juan de Bernier. Digo que Juan de Bernier sí es personaje de ficción. Y cuando se va, bueno, el niño tiene 14 años y ahora cuando vuelve, y vuelve como espía, ahora cuando vuelve ya tiene 24 años. Y digo que el libro empieza en la primavera de 1790, hace muy pocos meses que ha estallado la Revolución Francesa, con la toma de la Bastilla. Al principio se habla un poco de cómo ocurren los hechos en Francia y cómo vive él esa toma de la Bastilla. Entonces, bueno, puede resultar raro que, digamos, el hijo de un banquero que tiene una posición social muy importante, ¿cómo es que se hace revolucionario? Bueno, porque él se lleva muy mal con el padre. Así como adora a la madre, que eso se va viendo en el libro, con el padre se lleva muy mal porque él quiere que sea banquero como él no quiere en absoluto, está acostumbrado pues, a vivir muy bien y vivir realmente a costa del padre. Eso le origina problemas entre los dos, y es un poco el efecto péndulo. Se va al contrario, se apropia de esas ideas revolucionarias del momento, porque además conoce a otro personaje que es histórico, que es Saint-Just. Saint-Just es uno de los personajes de la Revolución Francesa que más influyó en que guillotinaran a Luis XVI. De lo de la guillotina luego en un momentito hablaremos, luego un momento al final. Bueno, pues digo que conoce a Saint-Just, que es un chico joven en aquel momento, que también va a morir guillotinado, y realmente es una forma de rebelión frente a su padre y se hace revolucionario. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Francia, a través de la frontera, y aquí tenemos la frontera, ¿no?, en Aragón, pues lo que hacían era mandar libros, soflamas, mandaban incluso los abanicos, que se vendían luego. Los abanicos venían con inscripciones y con frases revolucionarias. Entonces, Floridablanca, claro, coge miedo, porque piensa que a través de todos estos venían cajitas, venían muchos objetos, pero siempre con temas revolucionarios. Hasta los chalecos, introducían chalecos y venían escritos. Y entonces lo que hace es poner un control en la frontera.
Eso es lo que le llaman el cordón sanitario, para evitar que entren objetos que realmente difícilmente lo consigue. Pero Francia no se conforma con eso. Francia lo que hace es mandar espías. Y esto es, repito, que es completamente histórico. ¿Y qué es lo que buscan los franceses? Pues ellos lo que quieren es que estos espías puedan averiguar si es fácil en España hacer una revolución como en Francia. Quieren hacer lo mismo. Con lo cual, uno de los espías es el personaje, es Juan de Bernier. Y Juan de Bernier va a tener dos contactos. Cuando llega a Madrid, él ya viene mandado desde la Asamblea de Francia y tiene dos contactos. Uno es una marquesa, que también puede resultar raro decir, bueno, una marquesa con ideas revolucionarias. Bueno, esta marquesa en este momento es viuda. Ella no es marquesa por sí misma, es la mujer del marqués, que han viudado, pero ella ha tenido diversos amantes y uno de ellos, el último, pues tenía ideas revolucionarias y se las inculca. Entonces, a través de esta marquesa, lo que va a hacer es ir a las reuniones clandestinas que había, que eso también es todo histórico, pero ¿quién se reunía y dónde? Se reunían los que eran partidarios de la revolución en casas particulares y variaban, para que no los descubrieran, iban cambiando de casas. ¿Qué tipo de gente era? Pues gente del pueblo, pues podían ser pequeños comerciantes o artesanos. En ese nivel nos movemos. Entonces, la función de él es recibir noticias de Francia, que las va recibiendo con un sistema de cartas encriptadas para animar a que estas personas se sigan manteniendo en esas ideas, transmitirles lo que está ocurriendo en Francia. Y, por otra parte, tiene que tener otro tipo de contacto que le lleve a lo que realmente quieren en Francia, a espiar. Y ese contacto va a ser otro personaje importante del libro, también es de ficción, este también, que es José Alarcos. José Alarcos es una persona ya de edad y se va a presentar con algo muy típico de la época, que era con las cartas falsas de presentación. Se le va a presentar como, como una persona que es un rentista, que no tiene problemas económicos, diciendo con esas cartas que viene de Filipinas. Claro, hoy en día pues estamos todos conectados, pero imagínense, finales del siglo XVIII, si una persona dice que viene de Filipinas, que era un viaje en barco larguísimo, no había unos contactos para saber que esto no era verdad. Entonces, él viene con esas cartas, se presenta ante este señor, hasta José Alarcos, que es un personaje importante porque le va a llevar, por una parte le va a llevar por Madrid, y ahora vamos a ver cosas que le va explicando, y por otra le va a llevar a otro tipo de reuniones, a otro tipo de tertulias, distintas completamente. ¿Por qué? Porque estas otras eran de personas que eran partidarias de los Borbones, que eran personas de orden, eran personas que respetaban la ley, que desde luego horrorizadas por lo que les llegaba de las ideas de Francia. O sea, y ahí es donde él tenía que espiar, escuchar, a ver si este tipo de personas que ya tienen un nivel económico distinto, es otro nivel social, a ver si pueden ser burgueses, a ver si en ellos puede germinar esta idea de la revolución. Entonces, tenemos ya a la marquesa por un lado, tenemos al personaje fundamental, que es Juan de Bernier, este señor que le va enseñando Madrid y le lleva a las tertulias, y luego, además de esta labor de espía, él solo, porque no le involucra a nadie, se involucra él solo, y se involucra en un tema delictivo. ¿Y eso qué va a suponer? Pues que va a hacer 3 visitas, 3 viajes al monasterio del Escorial. El tema delictivo está vinculado al monasterio y él va a hacer una relación de amistad con el prior. El prior que sale en el libro, ese sí es el auténtico. Es Carlos de Arganda, es el prior que había en la época. Él, claro, como buen revolucionario, es ateo, pero el prior eso no lo va a saber nunca. Entonces, además de enseñarle el Escorial, pues también tiene una parte donde el prior habla, claro, en plan religioso, o sea que el libro tiene muchas cosas. Lo que yo voy describiendo del Escorial, hay muchas cosas que no son lo que se enseñan. O sea, cuando uno va al Escorial, no sé si, bueno, habrán estado algunos, ¿no? Bueno, las visitas turísticas enseñan unas determinadas cosas.
Yo hay cosas que describo en el libro que yo las conozco, pero por la relación que yo tengo de toda la vida con los agustinos del Escorial. Entonces, por ejemplo, yo he estado, y es precioso, en lo que le llaman las cornisas. Las cornisas es un pasillo que circunda toda la basílica, menos la parte del coro, y entonces, claro, está altísimo, está muy cerca de lo que es las pinturas que hay arriba, en la bóveda y en los techos, y claro, ver desde ahí el templo es una verdadera maravilla, y además tener las pinturas tan cerca, ¿no? Entonces, claro, yo hace años que ya he subido a las cornisas, hoy en día los agustinos, claro, ya saben que no hay vocaciones, con lo cual pues, se van haciendo muy mayores y ni ellos mismos me lo dicen, como, madre mía, subir a las cornisas ahora, ¿no? Están muy altas. Pero, por ejemplo, la primera piedra, que eso nos enseña, la primera piedra está justo, hay que bajar, y está justo debajo del asiento donde se sienta el prior en el refectorio, pues justo debajo de él. El refectorio es, yo como, siempre que voy como con ellos, el refectorio es una preciosidad. Lo que pasa que hoy en día se ha quedado pues muy grande, porque allí todo se rige por la fundación de Felipe II. Y Felipe II estableció, creo que son 153 los frailes que tenía que haber, de la orden jerónima. Pues se pueden imaginar, hoy en día son 20 y poco ellos, con lo cual el refectorio resulta muy grande, pero precioso. Merece la pena ver el refectorio si se puede. Bueno, pues digo que cuando va al Escorial, con esta relación, por ese tema delictivo, a él le interesa hacer amistad con el prior y el prior le va informando, le va enseñando. Y luego yo lo que hago en el libro a veces es cuando hay mucho diálogo y lo que hago es, a lo mejor le está explicando algo y yo lo que digo es qué ajenos están a lo que iba a ocurrir años después. Un poco porque se vea también qué es lo que pasó, también hay puntos del monasterio. Entonces, por ejemplo, le lleva, yo no sé si han estado en el monasterio, si lo han visto, le lleva a que lo vea, que hoy en día está, según se entra en la basílica, está a mano izquierda, en una capilla, a ver el Cristo de Cellini. Es un Cristo, es un crucificado, está hecho en mármol blanco, y es una preciosidad auténticamente. Entonces, bueno, le está explicando el Cristo, y ahí es donde, por ejemplo, pues yo digo, ¿qué pasó después con el Cristo? Después, cuando llegaron los franceses, ¿qué es lo que hace José Bonaparte? Esto lo explico un poco para que se vea. José Bonaparte, bueno, todos sabemos que se llevaba las obras de arte, ¿no? Los franceses se llevaban todo lo que podían. Entonces, lo que hace es que nombra a un comisionado, que se llama Quilliet, y este comisionado va al monasterio, de tal manera que hace un expolio. Eso está todo, yo tengo un libro escrito sobre todo eso, está todo documentado. Pues imagínense lo que son 40 y tantas carretas grandes, llenándolas de todo, de los cuadros, de los objetos de culto, porque claro, eran de plata, de joyas. Bueno, cuando digo joyas no vamos a pensar que todo lo hacían los franceses, porque hubo también lo tengo estudiado, hubo también jerónimos que se llevaban las joyas. Había pectorales que eran de piedras preciosas, habían coronas de la Virgen. Y también hubo frailes que se las llevaron y las vendieron, ¿no? O sea, hay de toda, hay hasta una investigación interior del monasterio por estos temas. Pero bueno, principalmente eran los franceses los que se lo llevaban. Bueno, hasta el punto que las esculturas que hay en el altar mayor las bajaron todas para llevárselas, es que se llevaban todo. Bueno, pues con el Cristo de Cellini, que por eso digo, se lo está explicando el prior, cómo es el Cristo. Bueno, pues le cortaron los brazos terminaron en Madrid y el cuerpo no llegaron a llevárselo. Y hoy en día, cuando vemos el Cristo, no se nota para nada, no se nota el corte de los brazos, se recuperó parte de lo que se llevaron, no se recuperó todo, ni muchísimo menos, porque se llevaron libros. Y, bueno, hay un libro que se habla de él también en el libro, es el Códice Áureo, y el códice está escrito todo con letras de oro, pero de oro de verdad. Entonces, claro. Pero bueno, no solo desaparecieron cuando los franceses, cuando la guerra civil nuestra también se llevaron, eso es otra historia. Pero, o sea, que ya sabemos que siempre se intenta llevar todo, ¿no? Bueno, pues volviendo a lo de Juan de Bernier. Entonces, digo que le va explicando el monasterio
Y voy a hacer un inciso porque les he dicho que este prior era un jerónimo, porque Felipe II estableció que tenía que ser la orden jerónima la que estuviera en el monasterio. Hoy en día no, hoy en día son los agustinos. Entonces, hago un inciso y explico por qué. Cuando llegan los franceses, los jerónimos huyen, entre ellos los que se llevan las joyas también, huyen, volvieron algunos después de marcharse los franceses, pero luego llega un momento que se vuelven a marchar ya definitivamente. Y además, hoy en día la orden jerónima es que está desaparecida. Le quedaban 4 o 5 en el Parral. Es una orden que, bueno, hoy en día ni existe. Y llega un momento, estamos hablando del siglo XIX, se queda vacío el monasterio. Y es en 1885 cuando hay un acuerdo entre la Orden de San Agustín y piensen que es el momento en que ha muerto Alfonso XII. Y todavía no ha nacido, está embarazada la reina, María Cristina, y entonces aún no ha nacido Alfonso XIII. Y entonces hay un acuerdo, que está firmado por ella, por María Cristina y con la Orden de los Agustinos, para que sean los agustinos los que entren en el monasterio y se hagan cargo. ¿De qué se hacen cargo los monjes que ha habido siempre en el monasterio? Ya saben que es donde se entierra a los reyes. Entonces, en el Panteón de Reyes, que es el que está justo debajo del altar mayor, porque luego el de infantes está aparte, ahí se entierra a los reyes y a las reinas que hayan sido madres de reyes. Si no han sido madres de reyes, no se las puede enterrar en el Panteón. Entonces, en este momento, bueno, desde el año 1885, los custodios de los cuerpos de los reyes y de las madres de reyes son en este momento los agustinos. Entonces, bueno, no quiero entrar en eso porque es un poco... ¿Te vas? No, no me voy, pero lo que quiero, si acaso, si luego alguien quiere preguntarme algo del tema del Panteón, que él tenga curiosidad, se lo explico porque hay cosas un poco curiosas. Bueno, entonces les decía que tenemos entonces al prior por un lado, tenemos a Juan de Bernier, a la marquesa y a José Alarcos, que digamos que son los personajes principales. Luego hay otros personajes de los que no son personajes del libro principales, pero sí hablan. Por ejemplo, sale hablando Goya, no habla de pintura, habla por otro tema muy específico que ocurre y sale Goya hablando. Habla también, van a una tertulia y habla Iriarte, que es de las fábulas, ¿saben qué es Samaniego? Iriarte, pues también. Y sale Villanueva. Villanueva es el arquitecto, y habla y lo explica, porque encontré toda la documentación. Villanueva es el arquitecto que construyó lo que hoy es el Museo del Prado. Entonces no era para museo, era para Gabinete de Ciencias Naturales y explica todas las dificultades que está teniendo para construirlo. Porque, bueno, los que conozcan el museo y hayan estado en el Prado, pues piensen ustedes, los que lo conozcan, a qué altura quedan los Jerónimos, la iglesia de los Jerónimos. Entonces, hay una diferencia de nivel tremenda desde la altura de los Jerónimos hasta el Paseo del Prado. Pues en aquel momento tenían que aplanar el terreno. Y cuando él en 1790 explica todos los problemas que está teniendo, ya lleva 6 años aplanando el terreno. O sea, es verdaderamente complicado. Y todo eso lo explica él. Y por eso digo, luego hay personajes de los que no hablan ellos, pero sí se habla en el libro, como por ejemplo pues de Olavide o de Malaspina, que en aquel momento estaba haciendo un viaje científico, estaba navegando, pero cuando volvió a España, y eso pertenece a la segunda parte del libro, pues cuando llegó a España lo que hizo fue conspirar contra Godoy, contra el rey. Pero en este momento del libro está navegando y se explica. Entonces, ¿me quieres preguntar algo o sí? No, está bien, sigue. Bueno, les decía que en el libro, bueno, se tocan muchísimos temas, unas veces porque se habla en las tertulias de ello y otras veces porque José Alarcos le va llevando por Madrid y va viendo muchas cosas. Por ejemplo, y ahora les cuento una cosa que fue simpática. Por ejemplo, como se supone que él viene de Filipinas, pues él no conoce cómo la gente va vestida. Claro, aquí todos, en cuanto pensamos en Goya, pues rápidamente pensamos en los cartones para tapices y todos vemos los trajes de Goyesca, ¿no? Entonces, él le va explicando cómo se viste la gente en Madrid y se describe cómo son esos trajes, pero eso digamos que es un poco el pueblo. Luego hay gente, lo que le llaman los elegantes, que se vestían a la francesa, están los currutacos, bueno, se lo va explicando. Y lo que les decía que un tema simpático es que mi madre y yo siempre nos hemos vestido de goyescas en las fiestas de San Isidro.
Y un año se nos ocurrió irnos al Museo del Prado, precisamente a las salas de Goya. Entonces, claro, los turistas miraban y, claro, nos veían vestidas pues igual, claro. Y entonces apareció un vigilante muy serio, no sé, aquello fuera, y con el dedo nos marcaba y nos decía: inmediatamente, vuelvan al cuadro, se han salido del cuadro, no pueden salirse del cuadro. Y entonces yo, muy seria también, le dije: mire, sí, nos hemos salido del cuadro porque queremos ver cómo es Madrid ahora. Y entonces él seguía muy serio diciendo: de ninguna manera, inmediatamente vuelvan al cuadro. Y en esto que se acerca una pareja de japoneses y nos dicen: ¿cómo hacer para salir del cuadro? Digo, han pensado que nos hemos salido verdaderamente, ¿no? Entonces, bueno, lo digo porque bueno, fue una cosa muy simpática. Luego el vigilante se reía y me decía: nunca me ha pasado esto. Digo: no, claro, porque usted no ha visto nunca una goyesca que se sale del cuadro, claro. Entonces digo que le va explicando muchas cosas. Por ejemplo, Juan de Bernier quiere verlo todo, y cuando él llega, que he dicho que era la primavera, es marzo de 1790, coincide con la Semana Santa. Ya he dicho que él es ateo, pero eso no quita para que vaya a ver, es un Jueves Santo, y como tengo también la documentación de entonces, pues ha ido a ver la procesión. Cuando las procesiones, había una cantidad de prohibiciones tremendas. Cada año iban saliendo bandos y siempre era lo mismo, porque la gente no cumplía con las prohibiciones. ¿Y por qué había tantas prohibiciones? Pues porque eso pasa también ahora. Cuando salen procesiones, no podemos pensar que todo el que va a ver una procesión es que es un devoto. Hay gente que va pues por ver en plan espectáculo, ¿no? O bueno, porque la verdad es que las procesiones tienen mucho arte en muchos sentidos, pero no siempre son devotos los que van a ver las procesiones. Muchos turistas van, ¿no? Pues en aquella época pasaba igual, pero mucho peor, porque es que tenían que prohibir, porque hacían cosas obscenas las mujeres y los hombres en mitad de la procesión. O sea, se explica en el libro y es una cosa, bueno, muy curiosa, ¿no? Entonces, había muchas prohibiciones y se ponían bandos y daba igual. Siempre hacían muchos ruidos con panderos, sonajas, o sea. Bueno, pues a uno de los sitios que le lleva, yo no sé si lo conocen ustedes, es a la fábrica, a la Real Fábrica de Tapices. Bueno, no es, ahora está cerca de Atocha, entonces estaba en otro sitio. Bueno, pues le va explicando cómo, si lo han visto, y si no, pues alguna vez pasan por Madrid, vayan a verlo, porque es curioso de ver que los tapices se hacen por el revés, no por el derecho, ¿no? A lo mejor lo han visto. Y, bueno, la fábrica, la actual, ha tenido muchísimos problemas, pensaban hasta en cerrarla porque económicamente era... Y ahora no, ahora se ha mantenido, porque no solo hacen tapices, también hacen alfombras para patrimonio, para la Asamblea de Madrid, la alfombra enorme que tiene está hecha allí. Entonces, ahí le explica cómo se hacen los tapices, y hay un sitio donde él quiere ir y es imposible. Él quiere ir a la fábrica de porcelana. Los que conozcan Madrid, pues piensen en el Retiro. En el Retiro hay una estatua que siempre se ha dicho que es la única que está dedicada en el mundo al demonio, la del ángel caído, y es una preciosidad porque es un ángel con las alas abiertas que está cayendo. De demonio nada, pero bueno, ya sabemos lo que es. Pues ahí, donde está el ángel caído, ahí es donde estaba la fábrica de porcelana. Y se han hecho excavaciones, ya han aparecido trocitos de porcelana, se sabe que estaba ahí. Él quiere verla, pero al Arcos es imposible. ¿Por qué? Porque Carlos III, cuando está de rey en Nápoles, ya funda la porcelana, la fábrica de Capodimonte. Y hace otra fábrica aquí en Madrid. La llaman la China, la gente la llama la China. ¿Por qué está tan protegido? Pues que no se puede entrar ni acercarse a ella, porque no querían fabricar cerámica, querían fabricar porcelana. Y la porcelana era una fórmula secreta con caolín, tenía incluso un arroyo y los desperdicios iban al arroyo, pues hasta el arroyo estaba totalmente protegido para que nadie pudiera dar con el sistema secreto del caolín, ¿no? El conde de Aranda tenía su fábrica también en Alcora, ¿no? Y bueno, si han estado en Aranjuez, pues a lo mejor recuerdan el salón chinesco, que es una preciosidad, está hecho ahí, en la fábrica de porcelana. Y además todos son piezas, claro, estilo chino, todos son piezas que van atornilladas y se monta y se desmonta. Los que lo han visto saben que es en la fábrica.
Entonces digo, imposible, le explica todos los problemas y por qué no pueden, hay una especie de foso, por qué no puede ir. Sí que no van a verla, pero sí que le explica, porque piensen ustedes que en esa época, claro, no hay electricidad, todo lo que hay son velas. ¿Y qué es lo que pasa? Que la cera es muy cara y los únicos que pueden tener velas de cera pues son la nobleza o son los reyes. En palacios se utilizan cientos y cientos de velas, pero el pueblo no puede pagarse unas velas de cera. El pueblo lo que hace es tener velas de sebo, que huelen muy mal, pero es la única forma que pueden. Y ya se explica también en el libro, el sebo lo recogen mujeres nada más, la llaman las severas, todo eso se lo va explicando Alarcos. Alarcos le va a llevar a la Virgen de la Paloma. A ver, la patrona de Madrid es la Virgen de la Almudena, pero la Virgen de la Paloma hay una devoción muy grande, sobre todo en la zona donde está la Virgen, que es enfrente de Palacio, pero un poco más para allá. Bueno, en aquella época, cuando van a verla, la Virgen es un cuadro, no sé si alguno lo ha visto alguna vez, es un cuadro y además es una dolorosa. Y ahora les digo por qué digo lo de la dolorosa. Es jovencita, pero es un cuadro muy triste, realmente es muy triste. Y en aquel momento no hay iglesia, no hay capilla, lo que hay es que hay una señora que se encuentra el cuadro en un vertedero, están jugando unos niños con él, lo rescata, lo lleva al portal de su casa, le pone unas velas y ahí es cuando llega Juan de Bernier. Y allí, por eso yo también ahí digo, ellos, incluso Alarcos dice, es que con la devoción que se tiene, esto merecería una capilla. Y ahí explico, no solo es una capilla, luego hay una iglesia. A lo mejor recuerdan ustedes, después de la Filomena, no sé si recordarán, hubo una explosión de gas muy importante en Madrid y murieron en la parte de atrás de la Paloma, que pertenece a la iglesia. Y murió un sacerdote y murió otra persona. Pues esa es la Virgen de la Paloma. Les decía lo de que es curioso que una Virgen que es tan triste, que sale en procesión, vienen los bomberos, porque es la patrona de los bomberos, y tiene un marco que tiene un peso inmenso y la bajan los bomberos y la suben. Y sale en procesión el 15 de agosto. Les decía lo de que es una Virgen muy triste porque es curioso, en el siglo siguiente ya los trajes cambian, ya no van vestidos de goyescos, ya se lleva el traje este típico de chulapa, ¿no? Que yo creo que todos conocemos. Y bueno, por lo menos por la zarzuela de la verbena de la Paloma les suena. Bueno, pues precisamente dedicado a esa Virgen es donde se hacen esas verbenas. Entonces, parece mentira que una Virgen tan triste dé lugar a esas verbenas, ¿no? Tan alegres y tan divertidas. Bueno, pues les digo que le va enseñando muchísimas cosas de Madrid. Pero además de eso les decía que les lleva a las tertulias. En esas tertulias, no en las de los revolucionarios, en las tertulias que les lleva a Alarcos, ahí se habla de muchos temas. Entonces, por ejemplo, se habla de los toros. Siempre ha habido bandos. Unos apoyaban a un torero, otros a otro. Y los que sean aficionados a los toros ya saben que hay dos formas de matar, o al volapié o recibiendo. Hoy en día es al volapié como matan. Bueno, pues eso proviene de un torero, de Pedro Romero. Entonces, yo siempre digo que hay un hilo que no vemos, pero que hay un hilo que nos une al pasado de alguna manera. Bueno, pues la plaza de toros de Ronda, que es la plaza más antigua porque es del siglo XVIII, que hoy en día, bueno, pertenece a Fran Rivera, ¿no?, al hijo de Paquirri. Bueno, pues ahí todos los años, ya hace poquito, se hace una corrida goyesca. Lo sabrán algunos, ¿no? Bueno, pues esa tradición de la corrida goyesca enlaza con Pedro Romero, con el torero este que les estoy diciendo, porque era de Ronda. Entonces, estamos unidos a finales del siglo XVIII por el torero. Entonces, Juan de Bernier siente horror por los toros, pero bueno, pues están las tertulias. Piensen ustedes que es un espía, con lo cual hay personas que han leído el libro y me dicen, ¿cuánto miente? Claro, tiene que mentir, porque lleva doble vida, lleva vida de espía y la otra, donde él aparece como un rentista. Y si además se ha metido en un tema delictivo, por razón de más para que tenga que mentir, ¿no? Bueno, entonces digo que él no puede enfrentarse a los de las tertulias diciendo, pues no puedo ni ver los toros, no me gustan los toros. Él muchas veces pues está callado o sigue las conversaciones como puede. Se va a hablar de las tonadilleras. Pues pasaba lo mismo, siempre había dos bandos, apoyaban a una o a otra.
según a quien apoyaran, se llamaban chorizos y otros se llamaban polacos. Tienen un nombre, hay una zarzuela también con ese nombre, un poco raro, ¿no? Según apoyaran a unas tonadilleras o apoyaban a otras. Hay un momento en que Juan de Bernier va al teatro. No solamente es que escucha en las tertulias, sino que va. Y, bueno, ¿por qué le he llevado al teatro? Se lo explico. Porque hay una actriz de la época que se llama Rita Luna. Bueno, pues Rita Luna es la calle, una calle muy chiquitita, donde vivían mis abuelos. Y entonces yo de pequeña he jugado muchas veces, porque no pasaban coches, y he jugado muchas veces en la calle Rita Luna. Eso es una calle como muy de casa, la calle Rita Luna. Y ya cuando fui mayor dije, ¿quién será Rita Luna? Y ya investigué y vi que era una actriz del siglo XVIII. Bueno, pues buscando documentación me encontré con una obra de teatro hecha por ella, donde está todo, está el libreto, está todo. Entonces dije, ¿cómo no voy a poner a Rita Luna en el libro? Pues le llevo al teatro, como le puedo llevar donde quiera, pues le llevo al teatro y en el teatro él ve esa representación, ¿no? Entonces, digo que se habla de todo. Por ejemplo, otro tema muy... A ver, es muy de la época, pero no son los de la época. Y es, por ejemplo, los matrimonios desiguales. En aquel momento, justo en aquel momento, Moratín acaba de estrenar la obra El viejo y la niña, que ya el nombre lo dice, ¿no? Bueno, hay un cuadro de Goya, el cuadro este de la boda, que yo siempre digo, ya no es que haya una diferencia de edad entre la novia y él, es que el novio es feísimo. Y entonces se ve, es verdad, es feísimo, y se ve, yo cada vez que le veo en el museo, y además se ve la cara de pillería, lo pintó muy bien Goya, la cara de pillería que tiene el padre, porque ha casado a la jovencita, y la cara que tiene el sacerdote, también de pillería. Bueno, han conseguido casarla. Pues, ¿qué buscaban? Pues el señor ya también de cierta edad, pues busca la juventud de ella. Y ella, el padre de ella, que siempre es el que gestionaba estos matrimonios, ¿qué busca? Pues una posición social, una posición económica. Y luego, bueno, tenían asumido que, claro, que había una diferencia de edad muy grande, que bueno, pues que podía ocurrir que la mujer luego tuviera un amante, pues también lo tenían asumido, eso pudiera suceder, ¿no? Entonces, de esos matrimonios desiguales se habla en la tertulia. Y se habla porque, además, bueno, pues también la tertulia no son los de señores, también hay señoras. Y a alguna de las señoras, pues, le ha ocurrido eso, ¿no? Se ha casado, ahora está viuda, y entonces se habla, ya digo que es que hay mucho diálogo y se habla de muchas cosas. Bueno, pues llega un momento en que Floridablanca empieza a tener información de que hay espías, que era verdad, cada vez había más. Había incluso lo que le llamaban las posadas secretas, que vivían espías franceses. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Crear un contraespionaje. Y ese contraespionaje, la verdad es que es muy burdo, porque es lo que se llama la comisión reservada. La forman personas del pueblo. Bueno, hay incluso uno que no sabe ni leer ni escribir. Entonces, bueno, pues alguno pues puede haber desde un carpintero hasta uno que tenga las redecillas estas que llevamos los goyescos, ¿no? Pues hay uno que dice, tiene una tienda de bolsas para el pelo. Las bolsas para el pelo es eso, porque a veces serán de tela maciza y a veces serán de redecilla, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué tienen que hacer estos que forman el contraespionaje? Pues se les da unas pautas muy claras de que ellos lo que tienen que hacer es escuchar. Escuchar, y si creen que están escuchando algo que vaya contra los reyes, que vaya contra Floridablanca, que vaya a favor de la Revolución Francesa, pues a estas personas lo que tienen que hacer es seguirlas, a ver dónde viven. No los van a detener, para eso están los justicias. Ellos lo que hacen todos los días es dar unos partes y decir, pues hemos escuchado a este que sabemos que se llama fulanito, que vive en tal sitio y ha dicho esto. Bueno, les dan unas consignas para que siempre digan la verdad. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que hay muchísimas delaciones falsas. Claro, al haber delaciones falsas, ya se pueden imaginar la cantidad de personas que sufren las consecuencias. ¿Y las consecuencias cuáles son? Pues que los destierran, que les quitan los bienes y muchísimas veces pues es injusto. A ver, injusto podía entender, decir, bueno, que estén hablando mal de los reyes es injusto que les condenen, pero es que aquí ni siquiera es que han hablado mal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tenemos los alcaldes de Casa y Corte, que son los jueces de la época,
Bueno, pues el juez principal que está al cargo de todo esto del contraespionaje, bueno, pues es un juez corrupto. Bueno, ya el Domingo ha dicho que soy magistrada. Bueno, pues hay compañeros que me dicen, ay, haber puesto que hay un juez corrupto, haber dado a la luz, si no nos había sabido. Bueno, pues hay un juez corrupto, sea en aquella época o sea cuando sea, hay que darlo a la luz, claro que sí. Bueno, pues efectivamente es un juez corrupto. Lo que ahora le diríamos el secretario del juzgado, que era el secretario que tenía él, también es corrupto porque tiene unos intereses, verdaderamente tiene intereses en que haya muchas personas que queden sin bienes. ¿Por qué? Porque uno de los temas que les preocupa son los cafés. Y en los cafés se jugaba y el juego estaba prohibido. Yo es que del juego no, lo detesto el juego, entonces del juego no entiendo. Pero lo que sí veo es que en la documentación aparece una serie de juegos que desde luego yo no los he oído en la actualidad, a lo mejor ustedes los conocen, pero el juego no lo sé. El juego de la bocha, el juego del taquete, el juego, no sé, pero hay una cantidad de juegos prohibidos y se prohibía jugar en los cafés, porque además pensaban que en los cafés se metían los espías franceses y que ahí tenían sus conversaciones. Bueno, cafés había muchos y se habla de ellos. Entonces, bueno, el secretario este que les digo, que también es corrupto, él por su cuenta también tiene un café, con lo cual ya pueden pensar que cuantos más cafés se cierren, pues mejor para él, ¿no? Tendrá menos competencia. Y al haber uno incluso de los contraespías que no sabe ni leer ni escribir, además se ve enseguida porque él, lo dicen, como no puede firmar, pone una cruz al final del parte, pero ese parte no lo ha rellenado él, claro, si no sabe escribir. El parte se lo rellena el propio juez y pone lo que le parece. Pues se ha escuchado que fulanito ha dicho. Muchísimas conversaciones las escuchaban en la Puerta del Sol. Puerta del Sol había lo que le llamaban el mentidero de la villa, y era una iglesia que tenía unas gradas, ahí se reunían la gente y lo que ahora, bueno, pues los bulos y todo eso, y hablaban. Entonces, piensen que el Madrid no era el Madrid de ahora, claro, era pequeñito. Y entonces ahí es donde escuchaban. Y también, como la corte se movía, porque no se estaban quietos en Madrid todo el año, no. Los reyes se marchaban y con ellos toda la corte, y se iban, pues a veces estaban en Aranjuez, a veces estaban en el Escorial. También montan ese contraespionaje en Aranjuez. Y allí, ya lo explico en el libro, cómo se tienen que poner en contacto los de Aranjuez con los de Madrid para controlar. Y claro, al final hay muchas condenas, muchas personas desterradas. Al final, lo del juez corrupto también, habrá un momento en que se pueda descubrir. Hay pleitos, hay incluso una sentencia, que viene el contenido de la sentencia. Y bueno, eso sí, no ejecutan a todas estas personas que apresan. Además, las apresan por la noche, las sacan de Madrid, que nadie se entere. Todo, la gran mayoría prácticamente, son delaciones falsas. Y digo que no los ejecutan porque rápidamente ejecutaban. Les cuento nada más que un detalle. Cuando están en Aranjuez, los reyes, Florida Blanca tiene un atentado. Es un francés, la apuñala, no le mata, pero sí le hiere y le detienen. Pues ya se pueden ustedes imaginar cuál iba a ser el fin de esta persona. Da igual que no haya muerto Florida Blanca, ha atentado contra él, pues había que ejecutarle. Y bueno, las ejecuciones las hacían en la Plaza Mayor. Lo que pasa que en concreto la de este señor la hacen en la Plaza de la Cebada. Si conocen Madrid les sonará. La Plaza de la Cebada es donde está el Teatro de la Latina, el teatro que era de Lina Morgan, pues ahí. Y yo creo que si le preguntáramos a cualquiera de Madrid si tienen idea de qué pasaba en esa plaza, es que nadie sabría decir que allí también se ejecutaba, ¿no? Le ejecutaron ahí y, bueno, luego a lo mejor le suena a un bandolero muy famoso, Luis Candelas. Pues Luis Candelas también le ejecutaron en la plaza esta de la Cebada. Ya sabes que siempre se decía que Luis Candelas robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Pero bueno, con alguna cosita también se quedaba él, porque no todo iba a ser generosidad, ¿no? Bueno, pues también Luis Candelas. Bueno, digo que no le pudieron ejecutar al de Florida Blanca en la Plaza Mayor porque 2 días antes había habido un incendio pavoroso. Una de las fachadas de la Plaza Mayor ardió por completo. Y además, como no había medios para controlar bien los incendios, ¿qué hacían? Pues demoler todas las casas que había alrededor. O sea,
pues se puede imaginar el destrozo, ¿no?, que se producía. Detrás había una iglesia, de la iglesia hoy en día no queda nada, y entonces por eso no le pueden ejecutar en la Plaza Mayor, porque está todo con el incendio. Luego había siempre, pues ya saben, los saqueos que hay siempre. Pero sí les quería decir una cosa que también es curiosa. Todos hemos oído hablar esa frase que dice estar en capilla, ¿verdad? Bueno, ¿pero de dónde viene eso? Pues eso viene de que donde está ahora el Ministerio de Asuntos Exteriores, que está al lado de la Plaza Mayor, que es donde estaban estos alcaldes de Casa y Corte, los jueces de la época, pues ahí estaba la cárcel de Corte. Y tenía su capellán, y entonces la noche anterior a ser ejecutados los llevaban a la capilla. Ahí había un cuadro de un Cristo crucificado y los llevaban para que rezaran. Pues unos rezarían y otros no, pero todos pasaban por la capilla. De ahí viene lo de estar en capilla. Entonces, lo que quería decirles es que ese cuadro pasó de la cárcel de Corte, bueno, y pasó al Tribunal Supremo. Y de ahí pasó al despacho del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, es un cuadro que, bueno, es que yo tantísimas veces he visto y he estado en él, hace poquito además. Y es un cuadro también muy triste. Es un crucificado, es un cuadro del siglo XVII. Entonces, todavía no he conseguido averiguar quién es el autor, porque el cuadro vino de México y lo trajo un obispo que le trajeron para Toledo y trajo el cuadro. Entonces, es una advocación mexicana, pero el fondo es un fondo muy oscuro y es un crucificado. Entonces, a mí la verdad me resulta muy triste, muy duro cada vez que voy, y es que le veo mucho, cada vez que veo el cuadro, porque digo, ¿cuánta gente ha estado aquí delante de este cuadro, rezando o sin rezar, pero ha estado ahí esperando a que le ejecutaran al día siguiente, ¿no? Bueno, pues... ¿Preguntas? ¿Hacemos ya las preguntas? ¿El qué? Si les damos ya el tiempo para que pregunten. Sí, espera, que le voy a decir el final. Les decía que, bueno, ya llega un momento que él tiene miedo, Juan de Bernier tiene miedo a que le puedan descubrir, con lo cual se va a marchar de Madrid. Huye, se va de Madrid y se va a Sevilla. Entonces, ahí llega cuando la fiesta del Corpus. Entonces, también se describe, si hoy en día es un día muy importante para Sevilla, la fiesta del Corpus, como es en Toledo o es en Granada, pues en aquella época muchísimo más. Y entonces, bueno, se describen cosas de Sevilla. Por ejemplo, el puente de Triana no existía un puente de barcas. Y después de Sevilla, y ya ahí no digo lo que pasa, porque entonces, lo digo porque la segunda parte tiene sorpresa, la segunda parte del libro. Entonces, bueno, después de estar en Sevilla, él va a otra parte. Entonces, en lo de Sevilla, pues se describe también lo que eran los castrati, que son estas personas, estos jovencitos que les castraban para que tuvieran siempre esa voz atiplada, ¿no? Y lo que pasa que en Sevilla, lo digo porque a veces al leerlo resulta raro, en Sevilla no se les decía castrati, se les llamaba capones. Claro, hoy en día, ¿en qué pensamos? Cuando hablamos de un capón, pues en un pollo gordísimo, ¿no? Con cabecita pequeña, pero es que al pobre pollo le ha pasado lo mismo que a los castrati, ¿no? Entonces, y una cosa, nada más que una cosa del tema de la guillotina, que lo quiero, es que me preguntan siempre, ¿y cómo no sale la guillotina en el libro? Claro, pensamos, Revolución Francesa, guillotina. Pues no sale porque la primera vez que la utilizan no es en 1791, es al año siguiente, porque el que inventa la guillotina es un diputado que se llama, dicho a la española, se llama Guillotín, de ahí guillotina, pero le hace la cuchilla recta. Entonces practican con animales, con cadáveres y no corta bien. Esa es la realidad. Entonces, hasta que da, y además se lo explica al rey, que luego va a ser guillotinado, pero hasta que da con la fórmula esta, que saben que la guillotina es así, ¿no?, en diagonal, pues tardan y la inauguran, es esa máquina horrible de matar, pues la inauguran con un delincuente. Y la van a inaugurar, pero al año siguiente. Por eso no sale la guillotina en el libro, que siempre me dicen, ¿y no muere nadie guillotinado? No, es que no se ha empezado a utilizar todavía. Bueno, pues si me quieren preguntar, a ver. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Adelante. ¿No hay micrófono? Sí, sí, hay micrófono ahí. No, es que ya no es la época, como digamos que es el final de la Inquisición.
A ver, el último auto de fe de Sevilla se había hecho hacía ya unos años. Entonces, él tiene miedo a la Inquisición, pero él tiene miedo, como tiene miedo a las justicias, pero él tiene miedo a la Inquisición por el tema delictivo, no por el tema de... Claro. Y eso ya se va viendo por qué tiene miedo y qué ocurre. Pero no es la época de la Inquisición que todos pensamos en Torquemada y en... No. Ese es el final de la Inquisición, donde ya las cosas son muy distintas. De hecho, bueno, imagínense cómo era la Inquisición, que hasta en Sevilla a Santa Teresa la llamó la Inquisición. Tuvo que ir a declarar. O sea, eran otras épocas. Aún existe la Inquisición, pero ya son los finales. Y a él, la Inquisición, aunque tiene miedo, no le afecta. Por eso en el libro no se habla de la Inquisición, porque a él no llega a afectarle. ¿Alguna pregunta más? Bueno, mientras se lo piensan ustedes, yo le voy a hacer una. Hace una semana o dos presentamos aquí un libro sobre Teresa, la infanta, María Teresa Vallabriga, y las mujeres de Zaragoza en el siglo XVIII, que son un grupo de mujeres muy importantes, mujeres ilustradas, que bueno, tienen otra visión del mundo. Has citado a Cabarrús al principio, que es un hombre que se niega a que las mujeres tengan acceso a cualquier tipo de gestión y de responsabilidad, aunque el pobre tuvo que pasar luego que su hija se marchó a Francia, sí, que acabaron llamando la señora de Pompadour, ¿te acuerdas? Y Thermidor incluso, y al final se convirtió en una líder. Pero bueno, yo te pregunto, en el mundo del espionaje francés, en la corte de Carlos IV, ¿hay mujeres implicadas? No, son hombres, porque los que mandan de Francia son todos hombres. Sí que, hablando del tema pero eso pertenece, es que estoy porque siempre me dicen, ¿y cuándo va a haber otra segunda parte del libro? Bueno, pues está muy avanzada. Y en esa segunda parte, que ya son años posteriores, sí que hay un grupo de mujeres también, y donde ya empiezan a hablar de la igualdad. O sea, esto que parece que lo hemos descubierto ahora, pues lo que pasa es que no está en el libro porque es de años, un año o dos posterior. Ellas hablan de la igualdad, pero no hablan de la igualdad para hacer trabajos manuales, porque todo el mundo considera pues no tenemos la misma fuerza que un hombre. Ellas hablan de igualdad en términos intelectuales, de por qué una mujer no puede desempeñar cargos igual que un hombre. Pero, bueno, si hoy en día ya sabemos que en cargos importantes de las empresas hay muchas menos mujeres que hombres y estamos en el siglo XXI, pues pónganse ustedes en el siglo XVIII, ¿no? Pero sí que hay un movimiento de mujeres que se reúnen para... O sea, pero digo que eso de la igualdad de la mujer ya se viene luchando, ¿no? Desde atrás. Pero sí. O sea, esa es la próxima entrega. Ahí estarán las mujeres. Ahí salen en la próxima entrega sale Godoy, salen los complots de Godoy, contra Godoy, sí. Claro, son años posteriores, tenemos una guerra, la guerra del Rosellón, claro, que eso afecta, y hay un problema con Marruecos, es otro estilo, aunque sea, el personaje va a ser el mismo, pero bueno, las circunstancias han cambiado. Entonces, pero ya os digo que, bueno, se hablan de muchos otros temas. En el libro es que se tocan muchos temas. También tiene una parte amorosa, también tiene. Sí, yo estoy interesado en las anécdotas o curiosidades que nos iba a contar del Panteón Real del Escorial. Del Panteón. Vamos a ver. Curiosidades, es que a veces resulta un poco truculento. Vamos a ver. Cuando hablamos siempre decimos, es que los reyes están enterrados en el Panteón. Eso es lo que decimos, ¿no? Así han enterrado. Bueno, vamos a ver. Lo que se entierra en el Panteón, vamos a centrarnos en el Panteón, en el que está debajo del altar, ¿no? El Panteón de Reyes. Lo que se entierra no es el cuerpo de los reyes, son los restos. Los sarcófagos son muy pequeños, muy pequeños. Entonces, como aquí todo se rige por la fundación de Felipe II, pues, ¿qué ocurre? Que el cuerpo no cabe. Entonces, hay que esperar a la reducción del cuerpo. Con lo cual, algunos de ustedes lo sabrán. En este momento, el que está en esas circunstancias es el padre del rey, de Juan Carlos, ¿no? Está don Juan. Bueno, tiene un nombre feísimo el lugar, se le llama el Pudridero,
A ver, hoy en día eso se podría solucionar incinerándolos, evidentemente. Pero no, digo que seguimos con la fundación de Felipe II. Y entonces, claro, el problema es que pasan a un sitio, ahí los cubren de cal y cada X tiempo el prior tiene que ir a mirar a ver cómo… O sea, bueno, y cuando ya está reducido es cuando los enterramos en los sarcófagos. Entonces, hay una cuestión, el que ha tenido problema es Alfonso XIII. No me importa decirlo ahora porque incluso hace poco lo leí en un libro. Yo esto lo sé de primerísima mano y desde el día siguiente en que ocurrió. Saben que Alfonso XIII se marcha cuando la República. Alfonso XIII va a morir en el año 41, muere en Roma. Pero después el rey Juan Carlos lo que ha hecho es traerse a todos los familiares que habían fallecido fuera de España, ¿no? Incluso la chata, la infanta Isabel, también la trajo, lo que pasa es que la ha traído, pero está en la granja. Bueno, pues el caso de Alfonso XIII, digo que yo nunca lo he comentado porque era un tema un poco restringido, porque no es, pero ahora ya que está en un libro ya no importa. No está con tanto detalle como yo lo sé, pero… Bueno, pues el problema es que cuando trajeron a Alfonso XIII estaba embalsamado, con lo cual estaba perfecto. Y claro, en esas condiciones no cabía, es que no cabe, es que es pequeñito. Entonces, bueno, pues se pueden imaginar que, es que no quiero entrar porque es un poco, pero se pueden imaginar que había que reducir el cuerpo, ¿no? Porque no cabía. Y bueno, lo que sí les puedo decir que había muy pocas personas, estaba el prior, estaba la juez en aquel momento, la que estaba allí, y estaban de Patrimonio Nacional, porque todos sois de Patrimonio Nacional, y bueno, los que estaban encargados de hacerlo. Y lo que les puedo decir es que se tuvieron que salir todos de lo horroroso, que no podían estar viendo aquello. Entonces, es como verdaderamente alucinante, ¿no? Que si una persona está embalsamada, pues no la entierres en otro lado. Además, ya saben que el sarcófago de Alfonso XIII había estado allí, claro, como habían estado todos de visita y tal, y con la espada, eso sí lo saben, que rasgó el sarcófago, dijo, aquí tengo que venir yo, y está rasgado. Entonces, es el único que digamos que está enterrado de esa manera, que no es como los demás, ¿no? Los demás son exclusivamente los restos. Luego hay una cosa, usted quiere saber curiosidades. En el Panteón solo quedan 2 sarcófagos vacíos, que son los que están encima de la puerta. Entonces, bueno, antes se pensaba, bueno, pues era para el rey Juan Carlos y para la reina Sofía. Bueno, pues no, porque el rey Juan Carlos le da tratamiento de rey a su padre sin haberlo sido. Saben que se le llama Juan III. Y entonces, por eso está donde está ahora, en el sitio este, esperando a que se reduzcan los restos. Entonces, claro, al darle tratamiento de rey, tiene que ir encima de la puerta. ¿Qué pasa con María de las Mercedes, la mujer de Juan? Pues claro, que tiene que ir también, porque es madre de rey, porque ha sido por Juan Carlos. Con lo cual, con ellos se llena el panteón. Y entonces lo que están haciendo es ampliarlo. No en lo que vemos… O sea, lo que vemos está igual y lo están ampliando hacia adentro, las curiosidades del Panteón. Pero es que, claro, pero por eso les digo que sí, pero es que cuando les decía que todo se rige por la fundación. A ver, Felipe II deja dicho, era típico también de la época, que tienen que decir por él miles de misas al año. Pues esas miles de misas se han dicho siempre. Entonces, uno de los priores, que ha sido siempre tan amigo mío, pues me dijo, mira, es que no puede ser esto. Es que son miles de misas que además tienen un libro y donde las van anotando. Hoy hemos dicho 2 por el alma de Felipe II y los descendientes. Y consiguió que sean 999. Bueno, pues se siguen diciendo y apuntando porque además lo lleva Patrimonio Nacional, lo lleva en control. Porque Felipe II dijo aquello, pues… aquello hay que cumplirlo, ¿no? Entonces, no deja de ser curioso que se sigan rigiendo por la fundación de Felipe II. Así que, ¿alguna cosa quieren saber? ¿Alguna cuestión más sobre el Panteón? Bueno, lo del Panteón no es como muy, en fin, no es como muy agradable, pero bueno, a fin de cuentas no deja de ser nuestra historia, ¿no? La historia de España.
Entonces, a propósito de eso, María de las Mercedes, la esposa de la primera de Alfonso XII, que mucha gente solo la conoce por la película de ¿Dónde vas, Alfonso XII?, porque la conocen. Bueno, pues como no fue madre de rey, porque saben que murió a los 6 meses de casada, con 18 años, pues yo la he conocido siempre en la Basílica, en una capilla de la Basílica, porque no se la podía enterrar en el Panteón de Reyes. Y Alfonso XII sí que quería que se la enterrara en la Almudena, en la catedral. Entonces, el rey Juan Carlos sí que la trasladó. Entonces, si conocen la Almudena, habrán visto que hay unas escaleras que suben hacia la imagen de la Virgen y luego otras que bajan, ¿no?, hacia esta posición. Bueno, pues debajo, se ve perfectamente, está donde está enterrada María de las Mercedes, está ahí, que pone esa frase que dice de María de las Mercedes, de Alfonso XII, la dulce esposa, ¿no?, que sale en la película y además es que está así, es que es la inscripción que tiene. Bueno, pues está ahí. Porque a veces preguntan, ¿y dónde está María de las Mercedes? Buscando en el Panteón. No puede estar en el Panteón porque no fue madre de rey y tampoco está en el Panteón de Infantes, ¿no? Y bueno, pues cumpliendo el deseo de Alfonso XII está en la catedral. Así que cuando vayan por Madrid, pues, y van a la catedral, pues ya saben. María Luisa, muchas gracias. Bueno, gracias a ti y a todos ustedes por haber estado aquí. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.